El infierno, realidad divina, llamamiento al amor. Texto base, Mateo 25 del 41 al 46. Textos complementarios, Juan 3, 16 al 18, segunda de Pedro 3, 9. Mateo 25 del 41 al 46 dice: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un tema que no debe callarse. Hermanos y hermanas, hoy abordamos un tema que muchos prefieren evitar, que puede resultar incómodo e incluso difícil de entender: el infierno. Algunos lo consideran un recurso para amedrentar, otros lo niegan por completo, pero la Biblia no lo deja de lado. El Señor Jesús mismo habló más sobre el infierno que sobre el cielo. ¿Por qué? Porque su corazón de padre no puede callarse ante un peligro que amenaza a su creación. Hoy no vendremos con mensajes de miedo ciego, sino con la verdad de Dios. Una verdad que nace de su justicia y de su amor. ¿Qué es el infierno según la Biblia? En primer lugar, es una descripción clara y solemne. La Escritura nos lo presenta como fuego eterno, castigo eterno, tinieblas externas, destrucción eterna y lago de fuego. En cuanto a fuego eterno, en Mateo 25, 41 se dice lo siguiente: Entonces dirá a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No es una imagen vacía, sino un símbolo de sufrimiento total y permanente, resultado del pecado que se aparta de la fuente de vida. En cuanto a castigo eterno, en Mateo 25, 46 se dice lo siguiente: E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La duración del castigo corresponde a la eternidad del ser humano creado a la imagen
de Dios. En cuanto a las tinieblas externas, en Mateo 8:12 dice lo siguiente: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una separación de la luz de Dios, donde no hay consuelo ni esperanza. En cuanto a la destrucción eterna, segunda Tesalonicenses 1:9 nos dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La pérdida de la vida plena que Dios diseñó para nosotros y la consumación del daño causado por el pecado. Y en cuanto al lago de fuego, en Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El destino final de todas las fuerzas del mal y de quienes se alinean con ellas. No podemos diluir estas palabras para que nos resulten más cómodas. La Biblia habla con claridad porque el asunto es de vida o muerte eterna. ¿Para quién está preparado? El infierno fue creado originalmente para el diablo y sus ángeles, según nos lo dice Mateo 25:41. Y leamos Mateo 25:41 nuevamente. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero la Biblia nos dice que también será el destino de los malvados y desobedientes. Y vamos a estar leyendo Apocalipsis 21:8 y Romanos 2, del 8 al 9. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Romanos 2, del 8 al 9, dice el texto: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Otros serán los ángeles caídos, que según segunda de Pedro 2:4 nos dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Otros para quienes está preparados son aquellos que adoran las cosas del mundo en lugar de Dios. Y esto nos lo dice Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y por último, está preparado para los que rechazan el evangelio de Cristo, como nos lo dice Mateo 10:15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. No es un destino aleatorio o al azar. Cada persona tiene la libertad de elegir su camino y Dios respeta esa elección, aunque el resultado
sea trágico. El carácter del castigo. El castigo del infierno no afecta al ser humano, perdón, el castigo del infierno afecta al ser humano en su totalidad. Y las afectaciones son corporal, en el alma y en diferentes grados. En cuanto al castigo o carácter corporal, lo vamos a ver en Mateo 5 del 29 al Mateo 5 del 29 al 30 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En cuanto al carácter del castigo correspondiente al alma, en Mateo 10:28 se nos dice lo siguiente. Dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Se nos advierte que Dios puede destruir tanto cuerpo como alma en el infierno, porque el pecado daña la esencia de quién somos. Y en cuanto al carácter de castigo en grados, en Mateo 23:14 se nos dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Aquí se nos enseña que la severidad del castigo dependerá de nuestro conocimiento, nuestras responsabilidades y de la manera en que vivimos nuestra fe. Quien más sabe, más será exigido. En Lucas 12:48 se nos dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El propósito del castigo es la justicia y la gloria divina. Muchos preguntan, ¿por qué un Dios bueno permitiría el infierno? La teología bíblica nos muestra que el castigo no es un capricho, sino una manifestación de la naturaleza de Dios. Y vemos en el primer lugar que es manifestación de su justicia. Dios es santo, como Habacuc 1:13 lo dice. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Dios es santo y no puede mirar el pecado con indiferencia. El castigo es la consecuencia lógica del rechazo a su orden y su amor. Como un juez justo no puede dejar libre a un criminal que ha hecho daño, Dios no puede dejar que el mal quede sin sanción. Otro de los propósitos es la protección de su reino. El infierno asegura que el mal no contamine la comunión eterna con Dios. El nuevo cielo y la nueva tierra serán un lugar de perfección, como lo dice Apocalipsis 21:27, donde no habrá más dolor,
ni llanto, ni pecado. Esto solo es posible si el mal es separado de lo santo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Tercer propósito, respeto de la libertad humana. Dios nos creó con libre albedrío. Él no nos obliga a amarlo ni a seguirlo. El infierno es el resultado de elegir el camino del pecado en lugar del camino de la salvación. Es la consecuencia de decirle a Dios: no quiero tu voluntad en mi vida. Cuarto propósito, un llamado al arrepentimiento. La advertencia sobre el infierno no es, o es más bien un signo de amor y no de crueldad. Dios nos avisa porque no quiere que ninguno perezca, como dice 2 de Pedro 3:9. Como un padre que grita a su hijo para que no cruce la calle con un auto aproximándose, Dios nos llama a apartarnos del peligro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quinto y último propósito. Gloria de Dios, la gloria de Dios. El infierno muestra la grandeza de su santidad, su poder y su misericordia. Al contrastar el destino de los que se aferran al pecado con la vida eterna de los que lo obedecen, se revela la profundidad de su amor y la grandeza de su gracia. El infierno y el amor de Dios, una realidad conciliada. Este es el punto más difícil de entender. Pero la Biblia nos muestra que el amor de Dios y la existencia del infierno no son contradictorios. En primer lugar, el amor no anula la justicia. Dios es tanto amor como justo. Y en Primera de Juan 4:8 y Deuteronomio 32:4 se nos ayuda a entender esto. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Su amor busca salvar a todos, pero su justicia no puede ignorar el pecado. Imagínense a un padre que ama profundamente a su hijo, pero que debe enfrentarlo cuando éste hace daño a otros. Su amor no desaparece, pero su justicia no puede callarse. En segundo lugar, el infierno no es el deseo de Dios. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. Cada alma que se pierde es una causa de dolor para su corazón. El infierno no es un plan, sino la consecuencia del rechazo a su plan de amor. En tercer lugar, el amor se manifiesta en el juicio. Al establecer límites claros, Dios protege a los inocentes y honra nuestra dignidad como seres libres. No nos trata como objetos sin voluntad, sino como hijos a quienes ama y a quienes invita a elegir el bien. Y en último lugar, el infierno resalta el valor de la salvación. Juan 3:16 nos dice:
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La existencia del infierno nos muestra cuán grande es el amor que Dios nos ofrece en Cristo. Un regalo que nos salva de lo que merecíamos y nos da lo que no merecemos. Conclusión. Y la conclusión debe ser la siguiente pregunta. ¿Cuál será tu elección? Hermanos y hermanas, este mensaje no es para llenarlos de miedo, sino para llenarlos de conciencia y de esperanza. El infierno es real, pero la salvación también lo es. Cristo vino al mundo para que no tengamos que enfrentar ese destino. Él tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecemos en la cruz, como lo dice Romanos 5:8, para que podamos tener vida eterna en comunión con Dios. Hoy te hago la misma pregunta que Dios hace a cada uno de nosotros. ¿Qué harás con Jesús? ¿Te quedarás en el camino del pecado ignorando la advertencia de Dios? ¿O aceptarás el regalo de su amor, arrepintiéndote de tus pecados y confiando en Cristo como tu Señor y Salvador? No esperes hasta mañana. La vida es corta y la oportunidad de elegir puede terminar en cualquier momento. Que el Espíritu Santo te guíe hoy mismo a tomar la decisión que cambiará tu vida por siempre. Padre Celestial, te agradecemos por tu verdad, aunque sea difícil de entender. Te pedimos que nos ayudes a aceptar la realidad del infierno, no como un motivo de miedo, sino como un llamado a valorar tu amor y tu salvación. Convierte nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a quienes aún no lo conocen. En el nombre de Jesús. Amén.